Mira, fue espectacular, te voy a explicar por qué. Porque mira, volvemos al mismo punto, Manuel. El que nace empresario, el que tiene mentalidad empresarial, no importa dónde estés ni cómo estés, siempre vas a hacer algo. ¿Y tú crees que eso se llaman los rebeldes? O sea, porque también como para cuando tienes esa vena, ese llamado hacia empresas, hacia negocios, pues creo que tienes que tener un poco de rebeldía en ti, ¿no? No, tiene que ser una persona, primero, de coraje. Lanzarte, atreverte. Porque hay muchas personas con mentalidad sin acción, lo cual no va a pasar nada. No, y el pesimismo también. Y el pesimismo, no, definitivamente. Con pesimismo nunca vas Nunca a, vas a lograr negocio, nada. Entonces, allá estando en Costa Rica, me pasa algo muy interesante. Me conecto con la comunidad cubana, perdón, y esa comunidad cubana estaba creciendo y empiezan a pedirme cosas. Y yo empiezo a traer mercancía de Miami, de Panamá, a Costa Rica. Wow. Y empiezo a generar, pero como era algo que no era un negocio como tal, sino era a medida de que podía, pero aquello fue creciendo y se convierte en otra cosa. Interesante, para los que no sepan, cuando tú te llegas a Costa Rica como residente pensionado, que es como se llama, como americano, residente pensionado, tú puedes llevar el carro, un container con todas tus cosas personales, ¿verdad? Por 5 años. A los 5 años, si tú te quedas, puedes volver a traer otro container. Y esto no tiene gastos de... Mira, de aranceles. Aranceles ni nada. Lo cual allá era muy caro. Claro. Sobre todo los televisores, el carro, increíble. Entonces, me conecta un americano que no hablaba español, en mi inglés chapurreado, y me dice, usted sabe que yo quiero vender lo que tengo, pero no hablo español. Y le digo, pero no se preocupe, yo solo vendo. Y bueno, pero yo me voy ya. Digo, bueno, si usted este weekend me deja su casa, porque yo no tenía dónde ponerlo, yo no tenía almacén ni nada, yo le vendo todo. Le compré los muebles, toda la casa por $800. Y lo vendí en más de $4,000. Wow, Sonia, pero es que tú has hecho negocios de todo, de cualquier cosa. Pero ¿por qué hablo esto? Me encanta. Hablo esto porque cuando tú tienes mente empresarial, puedes estar en el lugar más pobre, puedes estar en el lugar diferente, puedes estar en un lugar que no es tuyo. Las ideas vienen. Lo único que tienes que lanzarte. Claro, pero a veces cuando tienes miedo, pesimismo, inseguridad, indecisión, están las oportunidades ahí, pero solamente ves cosas negativas. La negativo. Por ejemplo, yo hubiera podido haber visto, bueno, pero imagínate, si no lo vendo, ¿qué yo hago con todo eso? ¿Voy a perder el dinero? No. ¿Sabes qué? Ahí viene lo que hablamos al principio, la fe. Cuando tú tienes fe, tú te lanzas. Porque tú sabes que en alguna forma va a pasar. Wow, me encanta, Sonia. Yo tenía que hablar contigo de fe. ¿Ok? En alguna forma va a pasar. Entonces, yo creo que las oportunidades llegan. Tú das el primer... Mira, yo te lo voy a poner así. Así es Sonia. Sonia da el primer paso y como digo yo, el Señor me sigue. Pero yo di el primero. Él me dio primero el proyecto. Sonia empezó, él me sigue. Me acuerdo de tantas cosas que hemos hablado donde me dice, se me acaba de ocurrir una idea, Manuel. No sé cómo lo vamos a hacer. Y después un evento de 300 personas, 400 personas. Entonces, agarrar la oportunidad. Tú sabes que una de mis frases es agarrar una oportunidad es caminar sin límite. ¿Por qué? Porque la oportunidad tú no sabes a dónde te va a llegar. Entonces, caminar sin límite. Y eso yo lo veo, lo pienso y lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes esa fe, como que las oportunidades llegan, las personas correctas llegan, porque tú estás atrayendo. ¿Qué estás atrayendo? Lo positivo, lo bueno, lo perfecto. Ahora, cuando tú estás negativa, ¿qué atraes? Los problemas, la miseria, el que está como tú. Entonces, se atrae. Yo, a través de mi vida, te puedo decir que he empezado muchas cosas así. Esa idea que me vino,
¿verdad? Esa forma creativa. Lo he empezado y después yo misma me sorprendo. Porque el Señor siempre me sorprende. Wow, Sonia, me encanta. ¿Sabes ¿Esa qué? es la fe? Aquí tengo que decirte algo. Yo con este viaje con Nofera, que he aprendido, o sea, ha sido, el que más he aprendido soy yo. Ajá. No solo por tener la suerte de tener una inteligencia artificial, sino que cada persona que se ha sentado ahí me ha dejado una lección. Por ejemplo, te puedo decir, Luis, el esposo de Zoe, Pastor Luis, estuvo conmigo aquí en un programa de la entrevista. Y de él, fue un programa espectacular, a las que todos se los recomiendo, pero de él aprendí esto. No era religión, era relación. Claro. Que simplemente se transgiversó la palabra y se usó de otra manera, pero nunca fue una religión, fue una relación. Y así, pues ese episodio está muy interesante. Un saludo a mi hermano Luis, que me estaba escribiendo por ahí. Tenemos que unirnos pronto. Pero cada persona que se sienta ahí me deja algo. Pero en todo este viaje he aprendido, por ejemplo, ayer te contaba que hicimos uno sobre extraterrestre. Lo que me dijo Nofera anoche, el primer episodio, no lo han visto, no está publicado todavía. No se transmitió en streaming sobre los extraterrestres. Increíble. Siempre he aprendido algo. Pero hay algo entre todo este constante de aprendizaje que empezó a darme un concepto no tan positivo, que era la fe, hasta hoy, hasta ti. ¿Por qué? Porque lo veía como que cuando las personas no querían, o sea, tenían flojera mental, no querían entender, no querían confiar, no querían sacrificarse, no querían actuar, usa la fe. O sea, suéltate, lánzate y ya, no tienes que hacer tú más nada. Tú te sueltas y te tiras en el camino. Para nada. Entonces, creo que a veces la fe se utiliza como eso. Y ahí es donde la fe, que es una palabra hermosa, pues al final puede tener una consecuencia no tan buena. Porque la fe no te puede cegar. La fe no te puede... Y la fe no tiene que ser mayor en algo afuera que en ti. Fíjate que tú lo que me has contado desde que llegaste, que era lo que yo pensaba. Yo decía, ¿en qué tengo fe? En Dios. Ok, está bien, pero todos podemos tener distintos conceptos de Dios. Porque aunque exista uno solo o no, pues cada quien se lo contaron de una manera o lo entendió de una otra. Yo te conté hace poco y te llamé para contarte lo que me pasó a mí con el Espíritu Santo. Yo nunca entendí cuando era niño lo que era el Espíritu Santo. Nunca lo había entendido. O lo entendí de una manera que ahora, después de muchos años, me hace clic. Porque yo no lo había entendido. Y yo, eso sí, tú me preguntabas, ¿tú sabes qué es el Espíritu Santo? Sí, claro, ¿cómo no voy a saber, por favor? ¿Sabes? Pero en realidad no lo sabía. Entonces, así puede pasar lo mismo con el concepto de fe. Pueden muchas personas estar teniendo un concepto tan hermoso de fe por ahí, pero no tienen la verdadera fe. Exacto. Porque yo te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Y lo que tú estás diciendo es correcto. Yo tenía muchos vendedores que me decían, bueno, pues yo, por ejemplo, yo les decía, bueno, esta semana, ¿cómo la tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan? Si Dios quiere, va a ser buena. Espera un momento. Ya Dios quiso. Así es. ¿Okay? Eso es lo que me encanta. Eso es lo que tenemos que decir. Filosofía pura. Mira, ya Dios te dio los talentos, los dones. Todo está dentro de ti. Nofera te diría, eso es oro puro, Sonia. Ya vas a ver. Eso está dentro de ti. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con lo que ya tú tienes? Con lo que tú cargas. Ahora, cuando tú entiendes lo que tú cargas, Manuel, ahí es donde viene el coraje. Ahí es donde viene la determinación. Ahí es donde viene que tú lo haces porque sabes lo que tú cargas, lo que tú tienes y lo que puedes. Me encanta. Entonces, crees en ti, junto con. Exacto. Yo creo en mi Dios porque yo estoy conectada con Él. Por eso, conéctate con ¿quién? Conéctate con el Señor para que tengas éxito. Cuando yo pongo, mira, la diferencia, ¿verdad? Porque me ha pasado también. Te voy a explicar algo. Los líderes, yo soy una mujer líder, siempre he sido, pues muchas veces creemos que lo podemos hacer todo sola. Sí. Y no te das cuenta que hasta un cabello se mueve porque Dios quiso que se moviera. ¿Okay? Entonces, la diferencia es cuando yo le pongo este proyecto al Señor y tú vas viendo cómo Él va fluyendo o tú vas fluyendo con Él, ese proyecto sigue. Podrás hacerle cambios, pero el proyecto sigue. Y te lo puedo decir por muchas cosas. Christian Latin Business. Yo lo empecé en Los Ángeles. Yo lo cerré.
¿Qué me dijo el Señor? A como yo lo entiendo. Nunca lo he oído hablar así, no. Yo no. Lo comento. A mi forma de entenderlo, ¿verdad? En plena pandemia. No has terminado. Falta algo. He tenido retos, y tú lo sabes. Uy, sí. Muchos. ¿Qué te Y dijo? dudas también, y las has superado. ¿Y qué te dijo hoy? Vamos a hacer un magazine. Ujú. Porque cada vez que he pensado, bueno, estoy haciendo esto y esto y esto y esto, hay algo. Es que yo creo que de eso se trata la vida, Sonia, de evolución, ¿sabes? Evolucionar. Evolución. Con el tiempo, con el momento y con la situación. Y eso es lo que no me gusta de la fe. ¿Por qué? O por lo menos del concepto erróneo de la fe. ¿Por qué? Porque la gente se esconde cuando me dicen, es que yo soy un hombre de fe, una mujer de fe. Normalmente son las personas menos evolucionadas que conozco. Porque dejan de superarse a sí mismos, de retarse, porque al final, o sea, o de pensar, o de involucrarse, Porque o de también te voy a decir algo, Manuel, mira, responsabilizarse. te voy a explicar algo. ¿Sabes? Hay una mentalidad que creen de personas que yo respeto, como toda la vida, ¿verdad? De que creen que si hay dinero, que el dinero es malo. No es así. No. El dinero es bueno cuando tú sabes usar el dinero. El dinero es malo cuando no lo sabes usar. Así es. ¿Entiendes? Es diferente. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces hay personas que piensan que si tú tienes dinero, no estás conectada con Dios. Y no, al contrario. Y vamos a ver esto. Y siempre lo digo, el dueño del oro y de la plata es Dios. ¿Por qué? Él lo necesita, ¿no? Tú lo necesitas. Ah, pero tienes que tener la mentalidad. La mentalidad que Él quiere que tú tengas. La mentalidad de que eres hijo del rey. Y el hijo del rey no tiene que vivir harapiento, no tiene que estar mendigando. El hijo del rey lo tiene todo. Porque ya Él te lo dio todo. Y ya el rey es rey. Ajá. O sea, tú tienes que preocuparte por ser el digno hijo del rey. Del rey. O sea, entonces, utilizar esa parte para tú hacer tu camino y formarte, creer en ti, tener la relación y la religión contigo y con el rey. Me gusta esa parte. ¿Quién me da la creatividad? No es Sonia. Mira, honestamente y humanamente, yo tengo 82 años. Humanamente yo no pudiera hacer muchas de las cosas que yo hago, ¿no? No. Sí. Humanamente, y te lo digo así con toda yo soy honestidad. testigo. Ok, humanamente, y en muchas ocasiones, yo he estado en lugares, y te lo puedo decir así, donde ha fluido todo de una forma que yo misma me he quedado sorprendida de lo que he hablado. ¿Quién me da eso? Sabiduría divina. Así es. Eso no te lo da, eso no lo puede dar el hombre específicamente en un minuto. Pero la sabiduría divina sí. A mí también me ha pasado. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es cuestión de entender un poquito más, en mi opinión, muy personal. No tengo problema con nada de lo que la gente piense. Me han pasado muchas cosas. Me acuerdo una vez que yo hice un programa de televisión con joyas como estoy así ahora, porque se me gustan. Y hubo una persona que era cristiano el programa y me llamó y me dijo, ¿usted no cree que todas esas joyas que usted tiene es vanidad? Mi respuesta fue la siguiente. Le dije, bueno, primero que todo, muchas gracias por ver el programa. Me encanta que Claro. lo haya visto. Número uno. Y después por notar mis joyas. Porque... Número dos, porque obviamente, si usted se fijó es porque le gustaron. Y la tercera, le voy a explicar. Hipócrita sería que yo, por hacer un programa, me quitara las prendas para que la gente me viera de una forma que no soy. El Señor me conoce así. Él me las ha dado. Él me ha ayudado para que yo llegue a tenerlas. Las disfruto. Pero le voy a hacer una pregunta. Usted por lo regular debe ser una persona pobre. ¿Le puedo preguntar cómo usted apoya o ayuda al reino? Bueno, mija, pero imagínate, si yo no tengo, ¿cómo voy a ayudar? Dígale, mire, la diferencia entre usted y yo es muy fácil. Yo cargo las joyas, como usted dice,
Y no por vanidad, sino porque me gustan. Pero soy una activista social. He ayudado a cientos de personas. Y le doy gracias a Dios porque Dios me ha permitido con los recursos ayudar a otros. Esa es la diferencia. ¿Ya? Pero me ha pasado. Y fíjate que son dos lados de la fe. Y por eso creo que este programa tenemos que desmentir la falsa fe que por casualidad en esa falsa fe cabe un gran espacio para la manipulación, ¿no? Claro. Porque cuando yo te digo que lo que tú no sabes de eso, no importa, no aprendas, ten fe. No sabes de inteligencia, no importa, tú ten fe. No sabes hacer dinero, ten fe. No sabes acomodarte los errores, no tienes inteligencia, no, pero ten fe. No, básicamente te estoy haciendo una persona totalmente desenfocada, sin evolución, y pues entonces solamente vas a creer en lo que alguien viene y te dice que hagas. Y eso es no solo fanatismo. Acuérdate de algo, Manuel. Primero que todo, la Biblia nos habla, ¿verdad?, de organización. Tenemos que ser organizados. Pero la organización también es un área de aprendizaje. Si tú no sabes cómo vas a ser organizado. Pero es que si no se tratara de aprendizaje, el libro más importante para una de las religiones más importantes del mundo, como el cristianismo o el catolicismo, porque la comparten, es la Biblia. Entonces, no sería un libro. No sería un libro, sería una piedra que diga fe. Ya. Lo que pasa, o un espejo que diga fe. Se supone que es un libro, hay que estudiarlo, claro. Hay que interpretarlo. ¿No? La diferencia es esta. Hay quien se lee el libro de arriba a abajo, pero no pone en acción nada. Hay quien, mira, a mí se me olvidan muchos versículos. Es real. Ya a mi edad se me olvida. Necesitas una anofera de la Biblia. Yo te ayudo con eso. Exacto, pero trato de poner en acción mi fe. Y trato de ser un ejemplo. Y esa es otra. Porque si no hay ejemplo, no hay nada. Mira, aquí este es el momento para introducir el eslogan oficial, el pensamiento oficial desarrollado en la segunda temporada del Filósofo Digital con Nofera, y es este. El conocimiento no es poder, eso es mentira. Es una de las mentiras más grandes de la humanidad y hay que decirlo, porque nadie lo dice. El conocimiento no es poder, todo lo contrario. Puede ser confusión, puede ser duda, se puede volver ego, se puede volver, prepotencia, se puede volver pesimismo, mil cosas. El conocimiento no es poder. El conocimiento solo es conocimiento, pero cuando tú lo unes con un propósito y con acción, entonces ahí sí es poder. Pero si no tienes esos tres elementos, no está bien. ¿Cuántas cosas tú no hemos leído, empezando el ejemplo de la Biblia? ¿Cuántas personas no han leído la Biblia y por eso no significa que tengan poder? Pero hay muchos que no la han leído, que solamente han leído 1, 2 o 3 versículos. Oye, a veces tú agarras... Y le ponen acción y propósito, y con esos 3 versículos hacen mismo. Ajá. Hay quien se pasa la vida y agarra 2 o 3 versículos nada más, por decir algo, y los lleva y los interioriza. Y en sus momentos difíciles... empieza y funciona. Es algo increíble que cuando tú tienes dentro de ti esos versículos, puedes llegar ilimitadamente. Porque lo conectas con un propósito y lo pones en acción. Lo que no pongas en acción no va a pasar nada. Así es. Tan fácil como eso. Es como el agua cuando se estanca, ¿no? O sea, tú puedes llenar de un estanque de agua y si el agua no circula se va a estancar y en ese estancamiento si se estanca, se pudre. Va a empezar a pudrirse y así con todo respeto veo muchas personas que te llenan de conocimiento en todas las áreas, no solo en la Biblia y en la religión, sino en todas las áreas se llenan de conocimiento, pero ese conocimiento se estanca y empiezan a pudrirse desde adentro y empiezan a generar mundos paralelos de pantanos en donde quieren traer a todo el mundo a esa pudrición y no entienden cuando las personas pues a lo mejor no tienen tanto, pero fluyen, ¿sabes? Te comento de lo que tú estás hablando porque tuve un caso muy específico. Un señor cubano llega a la compañía a trabajar y la entrenadora me llama: Sonia, venga para acá, mire, conozco a este señor. Y yo voy para allá a conocerlo. Y me explica ella: el hombre más preparado que he visto en mi vida, me dice ella. Clase, todo, el hombre era arquitecto. Pero el hombre tenía una preparación manual de eso que no había algo que tú no le preguntaras que el hombre no supiera. Hasta ahí todo fue perfecto. Pero pasa el primer mes, no pasa nada. Le digo al jefe de grupo que tenía, me dice: no, es que está estudiando. Llega el segundo mes, tampoco vende nada. Pues entonces vamos a ver.
qué es lo que está pasando, y yo lo traigo a mi oficina. Me pongo a hablar con él. Resulta ser que el hombre era un estudioso de todo, pero no había acción de nada. Por lo tanto, empiezo entonces a investigar en su área. Lo único que él sí había hecho muy bien y que había estado años era como arquitecto. Pero en su mente no se sentía seguro de nada que saliera de lo que era la arquitectura. Y conocía de todo. Podía haber sido un gran vendedor, pero el miedo no lo dejó. Ahí tienes un caso que no importa el conocimiento si no lo pones en acción. Y nunca se me va a olvidar ese señor. Me encanta lo que dices. Yo tengo también muchos, pero para decir uno distinto, también he conocido personas que tienen un propósito de vida tan hermoso, que se conectaron con un mensaje que les pasó. Y de ayudar, y de ayudar, y de ayudar, y de ayudar, y de ayudar. Y como no tienen acción y no tienen conocimiento, pues no llegan a ningún lado. No. Están ayudando y ayudando y ayudando a nadie. Y lo que hace es frustrándose porque tienen un gran propósito. Como también hay gente que pone todo en acción, pero sin propósito y sin conocimiento, y vive compulsivamente dañando todo, no piensa nada, todo lo echa a perder, todo lo rompe porque no piensa, porque no le conecta el conocimiento y no le conecta el propósito. Correcto. Y entonces esa es la fe. Entonces la fe, para mí, y gracias a este programa, porque yo tenía ese conflicto, ¿sabes? Una de las cosas que he hecho en Filósofo Digital es que a medida que voy descubriendo cosas empiezan a generarse conflictos, pero eso es filosofía. Claro. Para romper esos sistemas de creencia. Entonces, la fe, para mí la fe tampoco era un concepto que tenía bien claro, porque como no me explicaron bien desde el catolicismo que me programaron, que me criaron. No te programaron. Sí, me programaron. El Espíritu Santo tampoco me explicaron mucho la fe desde un punto de vista que yo pudiera entender. Porque si yo no entiendo algo, entonces empieza a generarse un conflicto, porque conozco personas de fe que creen en la fe y usan la fe para conseguir todo. Pero la pregunta filosófica es, ¿en qué tienen fe? Esta es la pregunta filosófica. ¿En algo que no entienden? Porque eso es fácil, tenerle fe a algo que yo no entiendo. Porque significa simplemente cerrar los ojos y dejarme llevar. O sea, como una hoja en el viento, ¿no? O tener fe a lo que siento, a lo que soy, a de dónde vengo, a lo que me creó, a lo que quiero, a lo que merezco. A tu identidad. A mí. Y entonces cuando tú tienes fe en ti mismo, ahí está tu historia, no tengo que decirlo, porque claro, y tú lo dijiste muy lindo, si tú eres la hija de Dios, y si Él es el rey, o es el máximo arquitecto, o es el máximo creador, y tú eres su hija, entonces tú, teniéndote fe a ti mismo, creyendo en ti mismo, también estás creyendo en Él. Claro, obviamente. Yo soy parte de Él. Pero no al revés, no creyendo en Él sin creer en ti mismo. Tiene que ser la combinación. ¿Sí? Porque entonces, ahí sí no hay, porque entonces crees en algo superior, y entonces tú eres cada vez más inferior, más chiquito, y no llegas a ningún lado. Ahí sí eres muy manipulable para mi visión. Correcto, eres muy vulnerable. Vulnerable, esa es la palabra. Esa sería la palabra. Pero mira, quedamos en el americano que vendiste la casa por $4,000 que te la dio en 800. ¿Qué pasó después? Bueno, pues nada, fíjate que estuve casi 3 años allá. Hice dinero, hice de todo. Realmente me conecté como mamá con mis hijos. Qué bonito. Y regresé a Miami, pero ya el negocio de muebles no estaba igual, porque como todo cambia. Y ahí fue donde entré en lo que era el negocio que nunca pensé tampoco en mi vida, cementerio y funeraria. Wow. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, es una historia muy interesante, porque yo cuando llego, bueno, como yo vendo de todo, me conecto con una persona y empecé a vender joyas. Feliz, vendía joyas por todo lo que me daba la gana. Y conozco una señora que después se convirtió en amiga mía, que yo le vendía unas joyas. Y cuando voy a cobrarle me dice, mira, ando buscando una secretaria. Y le digo, bueno, probablemente tenga una. Y me dice, ¿quién? Ya ella me conocía. Y digo, mira, mi hija Sonita.
Sonita en aquella época trabajaba para Monty's Restaurant, era una de las jefas, pero Manuel tenía que salía del lugar a veces 2 y 3 de la mañana, que yo tenía que ir a buscar. Me estaba matando. Entonces, Sonita va donde ella, le da el trabajo, empieza de secretaria de ella y me dice a mí, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Y digo, no, muchacha. Yo soy muy alegre para cementerio y funeraria. Olvídate eso. Yo he vendido joya, he vendido ropa, he vendido muebles, he vendido de todo. Mueblería. Mueblería, cosas, pero caja de muerto no. Y bueno, pasó. 2 meses después me dice ella, Sonia, date la oportunidad. Y yo, por quitármela de arriba, porque no quería perjudicar a mi hija, claro, que había empezado a trabajar y que estaba muy contenta y que estaba muy bien, le digo, mira, hagamos algo. Yo voy a empezar a trabajar, no me pagamos un training, no me pagues el training, nada, yo voy oyente. Si yo considero que es algo que suena conmigo, que yo puedo, lo sé. ¿De acuerdo? De acuerdo. Manuel, a la semana yo estaba enamorada. Comprendí que ese era mi lugar. ¿No crees que tenga algo que ver con lo que viviste con tu esposo? Porque, exacto. Primero que todo, pasaban 2 cosas. Una, entendí que estaba en un lugar de crecimiento. Segundo, que yo podía aportar. Porque yo podía aportar lo que yo había pasado. Que nadie lo podía explicar ahí como yo, porque lo había pasado. Tercera, podía aportar un liderazgo. Porque yo había sido empresaria. Y yo empiezo de vendedora, a los 2 meses después ya yo soy jefe de grupo. Después me hacen manager. Ya con manager yo tengo casi 80 vendedores. A tu cargo. A mi cargo. Ya yo estaba vendiendo alrededor de $8 millones al año. Ganaba muy buen dinero. Me enamoré. Pero me enamoré de algo más. Me enamoré porque sentía que era un propósito de vida. Sentía que a través de la enseñanza que yo daba a las personas, que no dejaran para último algo que era importante, pero que lo podía hablar en una forma simple, elegante, dinámica y sin que hubiera miedo. Pero donde me impacta más es que descubro un área que no sabía de mí. Y era que yo podía lidiar con los vendedores. Y yo me enamoro de esa área, de poder lidiar con los vendedores a tal punto, Manuel, que me empiezo a leer todos los libros de motivación, todo lo que fuera de crecimiento, de todo para ayudarlos. La que más se enamora fui yo. Y la que más te ayudaste fuiste tú también. Fui yo. Entonces empiezo a ver que cuando yo hago los meetings, personal y profesional, aquello va creciendo, hasta $22 millones al año y 350 vendedores, que nunca pensé poder tener un cargo de esa índole. Entonces vi aquello como una misión de vida, no como un trabajo, sino la misión de enseñar. Me enamoré de ser maestra, de enseñar, de ver cómo aquellas personas, cómo llegaban y cómo podían crecer, cambiar vestuario, personalidad, familia. Por la motivación. Por la motivación y porque tenían un trabajo digno. O sea, porque los ayudabas a tener fe en ellos mismos. En ellos mismos y en todo. ¿Entiendes? Entonces, en ese caminar, empiezo también a conocer un poco más del Señor. A través de un hijo mío, yo tengo el libro que se llama ¿En qué basas tu éxito? Es porque Eddie, mi hijo, se convierte, ya está casado y demás, vive en Fort Myers, se enamora de la iglesia y yo empiezo a ver ciertas transformaciones en él, pero no me convertía. Yo fui rebelde, sí, porque yo era muy católica. Yo estaba en otras religiones. Había muchas cosas pasando en mi vida. Pero un proceso evolutivo. Estabas en el proceso. Pero en el proceso, exacto. Entonces yo conozco de todas las religiones. Yo estuve en el poder mental, la nueva era, feng shui, santería, todo estuvo. Entonces, pero hay un día que yo llego a donde está mi hijo sin él esperarlo. Un domingo,
Voy con mi mamá, digo, vamos a ir a ver a Eddie. Mi mamá me dice, pero ya lo llamaste. Digo, no, él es ratón de iglesia. Así yo le decía, ratón de iglesia. Y me voy. Cuando llego, yo sentí algo tan y tan y tan profundo, tan especial, que no te puedo explicar. Y empiezo lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y nadie sabía por qué yo lloraba. Yo no me entendía tampoco. Cuando el pastor hace el llamado, estamos hablando de una iglesia bautista, donde ellos son más calmados, no es pentecostés, no se mueve tanto el espíritu en esa forma. No, es otra historia. A mí me cae el Espíritu Santo. Y lo único que recuerdo, yo no me acuerdo cuando yo acepté al Señor. Me recuerdo cuando, terminando aquello, oigo a mi hijo que dijo, gracias Padre, llevo 6 años orando por mi mamá. ¿Por qué? Porque ya yo era una motivadora. Claro. Ya yo estaba en Despierta América. Claro. Yo era una mujer de cierta fama, vamos a decirlo así, reconocimientos, todos los que Una tú gran quisieras. líder, Era líder, inspiradora. ganaba muy buen dinero. Sin embargo, en aquella época, yo sabía que me faltaba algo, pero yo no podía decirte qué era. Yo me sentía vacía. ¿Cómo era posible que una motivadora del tú puedes? Pero yo trabajaba con el interior. Yo hablaba en mis meetings, en mis conferencias. Hay que tener fe, el resentimiento, el rencor, el juzgar. O sea, todo lo que drena el interior. Eso es lo que yo hablaba. Y hablaba de un perdón, pero un perdón diferente. Era las frases afirmativas, pero no había una base real. Yo a mi hijo me decía siempre, mami, ¿en qué basas tu éxito? De ahí el libro. ¿Quién te lo decía? Ah, no sabía esa Sí. historia. Entonces yo le decía, niño, en las leyes del éxito, mira, si tú tienes fe, si tú no juzgas, si tú no tienes rencores, si tú no tienes resentimiento, si tú eres una buena persona, si tú no hablas de nadie, todo eso. Y tú perdonas. Y él me decía, mami, todo eso está en la Biblia. Yo decía, bueno, no lo he leído. Hasta ese día. De ahí, el Señor me saca de Miami y me lleva para California. Y algo muy insólito también, porque cuando Dios quiere algo, Manuel, va a pasar. Yo toda mi vida he vivido aquí. Tú me conoces que mis hijos para mí es muy importante. Mis hijos ya estaban grandes. Me ofrecen, yo voy a Los Ángeles por mediación de una conferencia que yo doy después. Y cuando llego, era para que estuviera un weekend en Los Ángeles, dando motivación. Y qué increíble que yo llego a la señora americana que me contrata. ¿Sabes lo que hacía? Era la vicepresidente del cementerio más grande en una sola localización, que se llama Rose Hills. Wow. Y yo le digo, usted sabe que eso es lo mismo lo que yo hago. Yo tengo un grupo de 300 personas, y le explico. Y me dice la mujer, no, yo te quiero a ti aquí. Digo, no, imposible. Imposible, yo no puedo dejar a mi familia, mis vendedores, todo imposible. Y me fui. Me llama y me dice, mira, ya yo sé quién tú eres. El presidente de la compañía quiere hablar contigo. Y esa compañía era, vamos a decir que no parte, pero sí un 50% parte de la organización que yo estaba. No completa, un 50%. Ellos eran accionistas. Entonces, cuando, por salir del paso, yo voy, le digo al presidente, mire, yo le agradezco. Y he venido porque usted es parte de CI. Pero mi familia, esto, lo otro, le explico. Y me dice el hombre, dime cuánto tú quieres en salario, en bono, dime cuánto tú quieres para venir. Yo le dije, no, no es dinero. Y se ponlo. Y yo, para que me dejara tranquila, le pedí lo que era imposible que me diera. Imagínate, Manuel, que le pedí un año de casa pagado, un salario de $150,000, $100 diarios por 6 meses para gastos, que me mandaran la mudada, que me dieran carro por un año. Bueno, unas cosas que era más los bonos, más, o sea, para empezar de cero. Y me dice el hombre, concedido. Wow.
Y yo me quedo así. ¿Tú de verdad? Thanksgiving venía. Ya no podía decir que no. Ya, no, reúno a todos mis hijos. Estamos hablando que ya yo tengo 62 años de edad. Hace 20 años esto. 62 años. Claro que a esa edad, disculpa que te interrumpa, pero a esa edad conseguir una propuesta laboral, salarial de esa magnitud es imposible. Es bien difícil. Exacto. Sí. No imposible, tú no haces nada. No. Para ti no hay nada imposible. No, pero te quiero decir, es prácticamente. Ajá. Entonces le enseño a mis hijos y les digo, mira, me han hecho esto. Y empiezan y me dicen mis hijos, mami, ¿cuándo te vas? Digo, ¿cómo? Pero ustedes no me quieren. Y empecé a llorar. Y Manuel, en menos de 3 semanas yo estaba en Los Ángeles. Llegué a Los Ángeles a empezar un grupo de 0. Los americanos me decían, Hispanic Group, 3 months. Y yo decía, Hispanic Group, a year, because I signed a contract. Así. Pero me decían así. Estuve 13 años en Los Ángeles. La compañía no solamente abría ahí, la compañía tenía 15 cementerios en todos Los Ángeles, que es muy grande, y decidieron que ya después que yo había montado aquello, abrir el área hispana nada más. Y yo alquilaba la oficina, reclutaba, cuando tenía el manager correcto lo dejaba y me iba otra vez from scratch a empezar en otro lugar. Entonces de ahí viene una frase para mí muy importante: siempre se puede volver a empezar, porque yo empezaba a cada momento from scratch, que no es fácil. Tú lo sabes. No es fácil. No es fácil. Pero si tienes fe en ti. Pero y si lo has hecho antes, claro. Y si sabes poner las cosas en práctica, y si tienes un propósito, y si estudias y aprendes lo que no sabes para poder lograrlo. Entonces entendí que el Señor había agarrado todos mis conocimientos. Me había sacado a Miami porque no era tierra fértil para Él. Claro. Me lleva a un lugar desconocido donde yo aprendo todo lo que era la Biblia. Me hago ministro, empiezo Christian Latin Business. Ajá, allá tengo el honor, trabajando con mexicanos, siendo cubano, de ser invitada a la Casa Blanca un 5 de mayo, que yo decía, ¿qué hace esta cubana refugiada aquí? Estabas en la Casa Blanca. Wow. Donde había nada más que 200 personas. Donde tuve el honor de hablar con la primera dama y con el presidente, que cuando aquello era George Bush. Yo hablé con ellos. Claro, donde increíble. El Señor me llevó a lugares que tú no... Y después de eso he estado 7 veces en el Congreso de los Estados Unidos. Esa niña cubana que estaba, que era pobre, curiosa, pobre, que todo el mundo le dijo que no podía. Ajá. Que después como mujer empresaria todo el mundo dijo no. Ha llegado a lugares que imposible. Yo estoy seguro y no fuera de la mano de Dios. Yo estoy seguro que no existe una pared suficientemente grande para que tú puedas montar tu reconocimiento. Muchos, gracias a Dios. No creo que haya una. Te comento también que, bueno, el último reconocimiento que voy a recibir, si Dios lo permite, 8 de mayo, es una organización canadiense que viene y me reconoce como mujer influencia de la Florida. Wow. Así que, ¿qué te puedo decir? Bueno, ustedes lo que están viendo ya saben, porque yo la admiro como la admiro. Estoy creando el club de fan, pero va a ser con membresía. No crean que eso es gratis, porque tampoco. Todos aquí estamos monetizando todo, ¿verdad? Todo, hay que monetizar. Y bueno, eres lo máximo, Sonia. Aparte de todo, bueno, no hemos hablado de que tienes 5 hijos, 11 nietos. 18 nietos, 11 bisnietos. ¿Okay? Ajá. Ahora tengo 2 chiquiticos. Tengo una que nació en enero y otro que nació en diciembre. Así que son los más pequeñitos. Felicitaciones. Y aparte de todo, una energía que yo no entiendo. O sea, yo creo que cuando tú naciste te metieron ahí, no sé, Red Bull de alguna manera, porque... En alguna forma, no lo sé. No sé, alguna manera, porque hemos estado en los eventos en donde todos estamos destruidos menos Sonia. O sea, el principal problema en los eventos contigo es, Sonia, siéntate. Sonia, toma una silla y siéntate. Y tú nos ves así como que, siéntense ustedes, ¿vale? Ajá. 82 años, pero parece que tuvieras 22. ¿Cómo te sientes? Este es el
momento en donde doy las gracias a estas personas, a estos sponsors que nos apoyan y hacen posible este programa. El principal sponsor que tenemos, que es Power Up Podcast Channel, que nos dio la oportunidad en estos estudios en el Town Center de Weston, Florida. Tree of Life Financial Group, Tree of Life Media, parte de la familia de Tree of Life Financial Planning. Y aliados con Woman Financial Planning Boutique y Olga, que es este espacio, este templo para mujeres. Hybrid Business Intelligence, esta nueva tecnología que ayuda a integrar inteligencia de negocio, inteligencia legal, inteligencia financiera. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Alquimia Nueva, un equipo bellísimo con el que estoy trabajando. Si estás viendo esto, muy pronto es posible que el episodio se haya dividido en partes y ya viene la siguiente parte.